Peregrinaron por horas. Los familiares de las víctimas de la masacre del río Lempa al nororiente de El Salvador recuerdan a sus seres queridos que fueron asesinados en bombardeos en el marco de las tácticas militares de tierra arrasada, en las cuales el objetivo fue acabar con la población civil. La memoria colectiva florece en los altares de los mártires. Pero en el trayecto del paso de Lempa, ahí hubieron bombardeos y fuegos cruzados. Y allí murió aproximadamente, suponiendo así, unos 400 personas, con niños ahogados, otros por esquirlas de las piedras, de los roquetazos. Honraron sus vidas con cantos y rezos. Los años 80 fueron un periodo de persecuciones y masacres. Al menos durante esa década se registraron más de 70 asesinatos colectivos que se sumaron a la macabra cifra de más de 75,000 muertes y 6,000 desapariciones forzadas, aún en la impunidad. El martirio de mucha gente que murió, muchos compañeros y compañeras que murieron allí en ese lugar, y conmemoramos ese día. En las comunidades cercanas al río Lempa se comienzan a concentrar los pobladores. Llegado el ocaso del día, preparan actividades culturales nocturnas mientras comparten testimonios con los sobrevivientes de la masacre. Fuimos torturados, psicológicamente, físicamente, y así nos mantuvieron amarrados toda la noche, incluso para no dejarnos dormir, pues porque era difícil dormir, pues, pero así como estábamos maneados, el oficio de los guardias era pasar corriendo sobre nosotros. Un poema del escritor salvadoreño Roque Dalton es representado en esta obra dramática. Los relatos sobre las torturas son escalofriantes, pero la población toma conciencia sobre aquellos sucesos fatídicos. Demandan la verdad de los hechos y enjuiciar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Ricardo Martínez, Telesur, Comunidades del Río Lempa, El Salvador. Me dejarían de torturar. Ahora que tú te mueres,
Hasta la victoria siempre. Aquí en la mera siente, tú sabes dónde se baja, por la parada Antel de Colima. ¿Cuántos pobladores se calculan? Es que aquí se recogieron entre 6 a 22 jóvenes de unos 15, 16 años. Las muchachas las capturaron en esa parte de ahí, que todavía está ahí, en la cocina. Y al lado de abajo, nosotros le decimos el traspatio, había otra gente, que es un joven, un señor ya mayor que yo, que va a venir. Y él sobrevivió a eso. Entonces él vio cuando capturaron a la gente, la tuvieron aquí sentada, luego la sacaron allá porque era empedrado. Y eso de cemento se puso después. Este era un empedradito. Ahí tuvieron a los muchachos. Los que capturaron, los que murieron, aquí murió también el administrador. Y sirvió un bodeguero. Ese sí era de acá de la comunidad. Los otros eran del municipio. Y las muchachas las fueron a matar acá. Decíamos los mamás de Torreja de Mate, era un centro de piedra donde había bastante, conocen el mate, un árbol bastante bonito de sol. Ven la
Yo soy miembro de la comunidad, no soy miembro de la cooperativa. ¿Nos puede comentar qué es lo que pasó? Bueno, hace 31 años, acá en esta hacienda, por decreto, se da como cooperativa del sistema de la reforma agraria. Se da a la gente de acá del cantón, pero se hace una propaganda a nivel de municipio para que la gente que no tuviera, digamos, dónde vivir, pudiera venir a las cooperativas, a las haciendas que se habían intervenido del municipio, a ver si podía haber oportunidad de asociarse, ¿no?, en ellas y poder ser también parte de las cooperativas de la reforma agraria. Y es así como viene por la mañana un grupo de gente, ¿verdad?, y toman la hacienda, pero de forma pacífica, no hubo golpes, no hubo nada. Yo tuve la oportunidad de hablar con José Roberto Pérez, que murió acá, ¿va?, y luego él salió, le dieron oportunidad de salir y estuvimos hablando con él, pero le decíamos que no regresara, pues nosotros sentíamos que podía haber algún problema, pero él decía que aquí estaba su camarada, estaba el administrador, que se llamaba Osmín Murillo, y que ya habían arreglado y que estaban preparando comida para comer porque no habían desayunado, pero más tarde alguien da aviso a las autoridades de ese tiempo, el caso de la guardia, y los jóvenes con alguna gente adulta se habían tomado el puente y tenían, digamos, obstaculizado el tráfico. Luego empezó, como dice, una balacera, ¿verdad?, entre la guardia y ellos, y se da también ya digamos, un tipo de enfrentamiento ya aquí en la hacienda, pues, y la gente desarmada y asustada, porque la mayoría no andaba armas y no hallaban qué hacer, pues. Se empezaron a esconder en los lugares que podían acá, pero ellos tomaron la hacienda, como se dice, por asalto y no preguntaron si había gente que no estuviera involucrada. A todos los vieron como que habían venido y no preguntaron si había gente de la comunidad, si habían empleados, si habían cooperativistas, nada. La razón fue que hubo una balacera, luego que paró. Quizás alguien dijo que ya no siguieran y encontraron en este sector que está atrás de mí, en esta sala, había la mayor parte de gente que habían asesinado o matado y la gente que habían capturado que no puso resistencia por no andar armas, ¿verdad? Inclusive las jóvenes que murieron y que cuentan los que estuvieron acá, ¿va?, algunos sobrevivientes que fueron violadas y luego asesinadas en la parte que nosotros le decimos el llano o la parte que decíamos los amates. Entonces todo eso es lo que aconteció hace 31 años, quizás pudiera recordarse a ellos hasta este tiempo, ¿verdad?, como gente joven con ideales de progresar, pero también el inicio de la reforma agraria que no pudiera verse que fue algo muy justo o que alguien estaba muy de acuerdo, si no hubiera habido tal vez este tipo de masacre que se dio, ¿verdad?, en esta comunidad, exclusivamente en esta hacienda.
aquí en el país, en El Salvador, era una pura medida contra insurgentes. Disculpe. Y eso, varios jóvenes de la zona baja de Guazapa le iban a tomar el pulso. ¿Cuál sería? Aquí la Hacienda Colima tenía 2.000 hectáreas de tierra de caña, ¿no? Ya por el lago Suchitlán, que en el 75 se hizo la primera llena, se perdió el valor y el gobierno dio esa hacienda a los cooperativistas. Yo ahorita simplemente quisiera que tú hables de cómo empezó la cosa el 17 de marzo 80, que tú quedaste aquí. Está bien. Mi nombre es José Ángel Anaya y soy un sobreviviente de lo que fue la masacre aquí el 17 de marzo. Quiero decirles que yo trabajaba con el antiguo dueño acá. Cuando un día lunes, que fue 17 de marzo, pues nosotros veníamos acá a trabajar acá a las 5 de la mañana y luego a las 7:30, a las 8 los íbamos a desayunar y volvíamos a regresar. Pero ese día del 17 de marzo, estando acá nosotros, bueno, aparecieron 2 vehículos con personas que se oía afuera, porque yo no los vi, que aproximadamente eran unas 200 personas que habían venido. Pero eso se ha descartado hoy después, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es esto. Yo trabajaba acá con el antiguo dueño y trabajaba en lo que es el área de la piscina. Y ahí hay un cuarto donde los señores, los antiguos dueños, Francisco Orellana Valdés, tenía las cosas de valor y en ese cuarto nadie entraba de cualquiera de nosotros, solamente ellos. El asunto es esto. Yo estando al otro lado, regando un jardín, cuando abrieron las puertas de ese cuarto. Y ¿Quién abrió? Eso es lo que a eso voy. Bueno, yo dije, este es Osmín. Osmín era el administrador del antiguo dueño, que estaba en ese tiempo, y cuando se da la reforma agraria, el 6 de marzo del 80, formó parte del consejo de administración de ese momento, Osmín. Solo lo conocí por Osmín. Cuando abrieron la puerta ahí, dije yo, este es Osmín. Y no fue así. Eran 2 muchachos que abrieron la puerta y yo estaba enfrente de un corredor que está al otro lado, estaba regando el jardín, cuando me dicen, manos arriba. Bueno, yo levanté mis manos, me registraron y me dijeron, seguí regando, y volví a agarrar la manguera y seguí regando, y ellos regresaron para este lado. A las 7:30 que yo he pasado para este lado, voy viendo el montón de gente ahí adentro, lo que es alrededor de los corredores ahí adentro. Unos estaban sentados, recostados a la pared y otros acostados. Campesinos. Campesinos, sí, campesinos, sí. Cuando yo paso para acá, le digo a la niña Cande era la encargada de las cocineras, que la cual nos daba órdenes a nosotros qué teníamos que hacer, porque nosotros aquí trabajamos en oficios varios. Bueno, y le digo yo, ¿qué pasa? Le digo yo. Pues esta gente se ha venido a tomar esto. Y Osmín, quiero relatar un poco lo de Osmín. Osmín se iba día viernes y regresaba día lunes. Pues se va viernes y regresa domingo a las 2 de la tarde. Cuando esa gente viene acá, Osmín aquí estaba. Entonces, ¿cuál día de semana fue el 17 de marzo 80? Fue un día lunes. Y Osmín se fue prácticamente el 15, el 14 y regresó el 16 para amanecer el 15 acá. El 17. Cuando viene ese grupo de personas, echan mano de Osmín, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos qué le preguntaban a Osmín, porque el otro asunto es de que, como él era el representante, él andaba 4 personas, y esas 4 personas andaban armadas. Si Osmín se sentaba, se sentaban con él. Si Osmín caminaba, caminaban ellos. Pero llegó a las 8 de la mañana, y le dice Osmín a uno de los coordinadores que andaba con ese grupo de personas, le dice Osmín, el personal de acá no ha ido a desayunar, por favor déjenlo que vaya a desayunar. Y dijo uno de ellos, no, de acá no sale nadie. Y no salimos. Bueno, luego que están con Osmín, me dice Osmín, mira, andaban de las cocineras, decirles que no entreguen la leche, que les preparen comida a esta gente, y decirle a Roberto, que era el bodeguero, otro compañero de trabajo, que vaya a traer 2 sacos de maíz
y que les hagan almuerzo a esta gente, está bien. Bueno, en ese momento me dice a mí, y tú, anda a traer leña para que cocinen. Cuando yo salgo acá, las entradas, esta, la otra que está al otro lado y una que está hacia abajo el taller, tenía 2 personas cada entrada. Cuando yo bajé hacia abajo, ahí había una persona que andaba un maletín igualito a los que usa la Fuerza Armada o los soldados, y ese les entregaba munición a la otra gente, las cajas de munición. Viene y me dice a mí, mira, me dice, ¿por qué no me vas a traer unas galletas y unos churros? Sí, le digo yo. Y le agarro el dinero y me voy a comprarle. Si yo hubiera sabido lo que más tarde aquí iba a pasar, no regreso. Pero aquí lamentablemente no sabíamos qué iba a ocurrir más tarde. Regreso con las galletas y los churros y se los entrego. Y estas palabras que no se me olvidan, como que ayer fue, me dice él, mira, apóyennos a nosotros, porque este asunto así es. Unos vamos a morir para que otros gocen. Esas palabras me las dijo y le dije yo, está bien. Y he agarrado la leña y he llegado con esa leña. Pero quiero retroceder un poco. El gran error que ellos cometieron fue poner gente armada en los puentes. Pusieron gente allá y gente en el otro puente. Total que no dejaron pasar ni vehículos ni gente a pie. Entonces, ya a las 9 de la mañana, eso fue un escándalo, sin dudas afuera, que la Hacienda Colima se la habían tomado. Cuando yo entro con la leña, andaban 2 cipotas, 2 muchachas, que yo las vi bien cipotas, como de unos 14 años, pero quizás no era así. Esas 2 muchachas andaban jugando con los patos gansos ahí en ese traspatio de allí. Cuando yo entré con la leña, Roberto, el bodeguero, estaba sentado en una pila que está en medio de esos palos de coco y me dice, mira, vení, me dice. Entonces, cuando yo iba y él me dice, vení, espérate, le digo, ya regreso. Esas 2 muchachas, no sé cómo se dieron cuenta, pero dijeron, la Fuerza Armada viene. Y cuando dijeron ellas, la Fuerza Armada viene, y dijo una, Dios mío, y se puso la mano en la cara. Entonces dije yo, viene la Fuerza Armada. Voy donde Roberto y le digo, ¿qué querés? Mira, me dice, para donde se lleven a Osmín, nos vamos nosotros. Está bien, le dije yo. Pero yo solo me he sentado segundos en la pila esa que está ahí y he salido para abajo, un traspatio que está allá. Estando en ese traspatio le digo a la niña Cande, porque ella estaba lavando allá abajo, le digo, niña Cande, le digo yo, ¿para dónde nos vamos a ir nosotros? La Fuerza Armada viene. Me dice ella, aquí nos vamos a quedar en un lugar que se llama El Gallinero. En ese tiempo se llamaba Gallinero, porque ahí ponían las gallinas, es un tipo corredor. No los vamos a bajar para allí, me dice, los vamos a quedar aquí. Está bien. Y una señora que se llama Alejandra, que todavía vive, era la otra cocinera y me dice, háblele a la Alejandra que se venga para acá. Y las 2 muchachas que andaban con ella, con ellos, andaban juntamente con ella y le dijeron, para donde usted se vaya, los vamos a ir nosotros. Pero no sé cómo hizo ella, pero que las dejó y se fue ella sola. Y entramos a ese gallinero nosotros 3, yo y las 2 mujeres. Entonces, en ese momento, cuando ya la Fuerza Armada venía, los que estaban en los puentes retrocedieron para acá. Retrocedieron a modo de que cuando esto empezó, ya el movimiento que la Fuerza Armada entró de Chalate y la Guardia entró del lado de San Salvador. Entonces, se vinieron para acá y esas personas que estaban en los puentes, ahí en esa entrada fallecieron. ¿Ya hubo balacera? Claro que sí. Entonces, aquí, miren, fue una cuestión como que estén viendo una película de acción. La balacera aquí, bombas por todos lados, el avión por arriba. Y nosotros allí, en ese gallinero que es tipo corredor, mire, allí pasaban de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada y la Guardia en ese tiempo usaban un fusil que se llama G3, y ese es el que usaban tanto como unos como los otros. Nosotros los veíamos pasar, pero cerca, como de aquí a esa cámara, mire. O no, es donde están los focos, ahí que era cámara. Pasaban así, mire. Y nosotros, si allí lo hubieran visto, allí lo hubieran matado. Llega a las 11 de la mañana y nadie los busca a nosotros. Viene la niña Cande y dice, siquiera Osmín o Roberto vinieran a buscarlos, pero ni uno de ellos llegaba. ¿Por qué? Porque Osmín y Roberto ya los habían matado. Entonces, nosotros esperando que alguien llegara a buscarlos y no llega nadie.
¿Cómo eso, lo que habían matado a Osmin? Era administrador, ¿no? Era el ¿Quién lo administrador. mató? Eso, pues ya vamos a continuar. Bueno, entonces, cuando ella estaba diciendo, si quiero Osmin o Roberto, viniera a buscar, nosotros estando allí, llegaron las 11:30, así que nadie los buscó. Y la Fuerza Armada, soldados y guardias, ya andaban dentro de la cocina tomando agua. Y andaban en lo mejor de reírse, ya había pasado todo. O sea, ya la balacera ya había pasado. Solo la pared por en medio, la cocina aquí y nosotros al otro lado. Cuando las dos muchachas que les digo que andaban jugando con los patos se fueron para la cocina y se fueron a colocar donde yo fui a depositar la leña. Prácticamente a ellos en lo que fue la balacera no las vieron, sino que cuando ya andaban tomando agua, la fueron a hallar allí. Y les dicen, eso fue lo que oímos nosotros. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Y dijeron ellas, nosotros somos la cocinera, cosa que era mentira, ¿verdad? Pero una de ellas cometió un gran error en decir, cuando ya iban para afuera, es que a nosotros engañados las han traído. Y fue todo lo que nosotros oímos. Cuando llega a las 11:30, que nosotros salimos, porque nadie los fue a buscar, yo venía adelante y me dice la señora, la niña Cande, no, me dice, quédese atrás de nosotros, vamos a salir nosotros. Esa cocina tiene un balcón parado de allá y otro para este lado. Un soldado que estaba adentro tomando agua, los vio. Y ustedes dijo, ¿ustedes qué hacen ahí? Dijo. Vino la señora y le dice, nosotros somos rehenes. Y donde me vio a mí me dice, ¿y vos? También soy rehén. Entonces dijo, salgan con las manos arriba, dijo, si no los que están ahí afuera los van a matar, que es lo que los soldados que estaban ahí. Bueno, salimos con las manos arriba. Pero el mismo soldado salió y le dice a un sargento que estaba a este lado, le dice, sargento, aquí hay 3, le dijo, un varón y 2 hembras que dicen que son rehenes. Tráemelos, le dice. Y yo me iba a pasar por en medio de los palos de coco. Cuando me iba a pasar, el mismo soldado me dice, no te pases ahí. Y ya bajé la vista. Y donde bajo la vista, habían agarrado como 35 personas vivas. Les habían quitado la camisa y los habían vendado. Y me fui yo por donde dijo el soldado que me viniera, me vine y vine donde el sargento. Los que retrocedieron de los puentes, que cayó uno para allá y el otro para acá, me dice ese sargento, ¿vos conocés a esa gente? Porque son de los mismos, me dijo. No, les discúlpele, nosotros aquí trabajábamos y ellos han venido aquí. Entonces me dice, esta gente me dice, no es de aquí, tenés razón. Las cédulas se las habían sacado de la bolsa y se las habían puesto abiertas en el pecho. Ahí mencionaba un lugar del Barillo, el Platanar o Platanillo, no sé cómo, pero lugares de Suchitoto. Vaya, zonas de allá. Bueno, en ese momento que nosotros estábamos ahí, las puertas de las oficinas, que prácticamente hoy son oficinas, las habían medio cerrado. Y dentro de ellas se veía, dentro de los muebles, habían muebles dentro de los cuartos, había personas que no había caído al suelo, sino que encima de las mesas había quedado recostado. Entonces, Osmin y Roberto murieron en el segundo cuarto o el cuarto de en medio, porque allí se fueron a meter. Roberto ya me había dicho a mí que para donde se llevaran a Osmin me fuera yo. Entonces, como Osmin andaba a 4 con él, lo llevaron a ese cuarto. Y mire cómo son las cosas. Roberto se va a un último cuarto donde le digo yo que tenían las cosas los antiguos dueños. Y como tienen una puerta que pasa de un lado hasta el otro por en medio, Roberto entró allá y quedó con la mitad del cuerpo, los pies para el lado del cuarto ese y la cabeza para el lado del cuarto de en medio. Y mire, lo curioso, entra una bala entre el alto del piso y la puerta y le va a entrar a Roberto cabal aquí. Entonces, Roberto no anduvo, así según nos contó Jesús Monje, que era otra persona que estaba en ese cuarto y él no falleció. Dice que cuando ya todos dijeron, los soldados y la guardia, el que esté vivo, que salga con las manos arriba, ha salido Jesús. Y Jesús los contó cómo había fallecido Roberto y cómo había fallecido Osmin. Dice que ese guardia, así que vio a Roberto que estaba muerto, le levantó del pelo, lo levantó y dijo, este está muerto. Y como allá habían camas de los antiguos dueños
y los cubrecamas de esas camas casi topaban al piso. Y ese guardia dice Jesús que levantó el cubrecama y metió el G3 y dejó ir 2 plomazos, ahí están en el piso. Jesús estaba pegado a la pared allá, de la otra cama. Vino el guardia, levantó el cubrecama y metió el fusil. Y dice Jesús que él hasta los ojos cerró. Y no disparó, solo lo metió y lo sacó y lo recostó. Entonces cuando dijeron que el que estuviera vivo, que saliera con las manos arriba, sale Jesús y le dice a ese sargento, ¿a dónde estabas? Le dice, estaba acá. Y dice que él mismo dice que le dijo, a vos no te ha librado otro más que Dios. Y le pidió la cédula. Eran portacédulas, ahí metía uno la cédula. Entonces dice que ahí andaba 2 billetes de a 25 colones. Le entregó la portacédula, pero ya los 50 colones ya no se los entregó. Bueno, pero cuando nosotros salimos, él andaba un chumpe, porque aquí habían muchas aves de corral, andaba un chumpe bajo el brazo Jesús. Y le digo yo, ¿y ese chumpe por dónde lo llevas? Y me dice, bueno, ¿y vos dónde estabas? Y ya le conté a dónde estaba, en el gallinero. Y me dice, mira, me dijo, yo ya te anduve buscando por todo eso, porque ese sargento dice que le dijo, y los compañeros tuyos dice que le dijo, bueno, los compañeros de trabajo solamente es un varón y 2 hembras. Pues buscar al varón entre los muertos, dice que le dijo, y levantarlo. Así que no me halló, dejó de buscarme. Cuando nosotros salimos, vengo y le digo yo a Jesús, y las 2 muchachas que hallaron ya de último en la cocina, me dice él, las sacaron de la cocina, se las llevaron a un baño interno que hay por ahí. Ahí las fueron a violar y luego les dieron con rumbo para allá abajo a matarla. Pero lo que les quiero decir que dice Jesús, que le dice un guardia, mira, dice que le dice, para que te pase el susto, ahí están esas 2 hipotas, las podés usar de ellas. Y me dice Jesús, estos hombres son peor que una bestia, viendo lo que ha pasado y tener valor de hacer cosas, pues sí, que no convienen, pues. Entonces me dice, y se las llevaron hacia abajo y las mataron, lo cual aún allá quedaron, y yo creo que allí mismo fueron enterradas, en el lugar de un cerco que hay por ahí. Bueno. Chepe, y los 24 jóvenes que se dice heridos los encerraron en un cuarto, ¿cuál cuarto fue? Los jóvenes que agarraron vivos, sí, no los encerraron. No, unos lo llevaron a la guardia, los sí, que tú viste vendados, pero unos heridos los encerraron en un cuarto. Pues déjame decirte que cuando nosotros estábamos ahí, que aún ese mismo sargento dijo, siéntense ahí en un banco que estaba por ahí, y lo sentamos. Y nosotros decíamos que aproximadamente eran 35 personas, pero hoy después algunos de la UCA dijeron que eran como 29 aproximadamente. Bueno, estando nosotros allí sentados y todos los jóvenes allí vendados, los soldados, aquí habían escobas que en ese tiempo habían escobas que ya venían con su palo, igual que las de plástico hoy, y los soldados las quebraban a las de las escobas y se quedaban con los pedazos de palo así, y se subían encima de los jóvenes sobre la espalda y con ese palo los golpeaban. Yo vi cuando golpearon a un muchacho, en el momento, 2 golpes aguantó el palo y se quebró. En el momento se le levantaba la carne así, se linchaba. Entonces, eso es tremendo, estar viendo uno propiamente cuando están castigando a alguien o torturando a alguien así. Y parados en el cuerpo de ellos, con el tacón de las botas que ellos usan, les daban en esto de aquí y hacían que se desangraran donde pegaban en el suelo. Bueno, por ahí aproximadamente como a las 12 del mediodía, aparece un oficial. ¿De dónde venía a saber? Y solo entró ahí y dijo, ¿a dónde están esos hijos de Im? Dijo la mala palabra. Esos, dijo, no me los toquen de ahí, dijo. Ahí déjenlos que se pudran, dijo. Viene la niña Cande y le dice, pero yo tengo familiares aquí que han fallecido.
si tenés familiares te los podés llevarlos, pero los otros no los van a tocar, sino que aquí que se pudran. La niña Cande tenía Osmín, que era el administrador, era el marido de ella, y Roberto era sobrino de ella. Entonces, cuando él le dice eso, le dice que sí se los puede llevar, pero los otros no. Bueno, pero en lo que estuvimos ahí, ya como aproximadamente como a la 1, dice el mismo hombre, y esta gente que la tienen haciendo aquí, que eran los que estaban boca abajo allí, saquen esa gente y se la llevan, porque ahí está el camión de la Fuerza Armada y ahí se lo van a llevar. Mire, los jóvenes empezaron a levantarlos y como vendados con su camisa, ellos salían para un lado y otro y no les daban con lo de atrás del fusil, les daban con la punta, con la boquilla del fusil y los hicieron que salieran acá. Y lo extraño es esto, que fíjense cómo son las cosas. Se llegó la 1 y aquí no apareció ni un reportero de noticiero, ni de radio, de nada. Y me extraña cuando Ramón me anda buscando cuando iban a celebrar los ¿cuántos aniversarios, Ramón, cuando me fuiste a buscar al Cañal? Fue en noviembre 2006. Sí, y lo extraño es de que viene Ramón y me muestra fotos y me dice, ¿conoces a esta gente? No, le digo yo, porque yo no vi reporteros sacarle. ¿Y cómo andas esas fotos? Le digo, aún gráfica, yo dudaba de eso. Y le digo, ¿y cómo andas esas fotos si aquí no ha venido ni un reportero? Y yo recuerdo que me dijiste que los mismos guardias, los mismos soldados andaban cámaras y eso les habían tomado fotos, algo así, ¿verdad? Pero esa historia que nosotros vivimos aquí fue tremenda. Si nosotros estamos vivos porque en realidad hay un Dios que existe y Él los cuidó en ese momento. Hoy ya viene de camino, hace una hora estaba por Apopa. Alex, Nicolás, tú no lo conoces. Fíjese. Yo lo conocí en el 84 en la guerrilla en Chalate y me contó que era de Suchitoto, pero yo no sabía. Y hace 2 meses me contó que él era uno de los 200. Y él ya viene de camino y nos va a dar el testimonio de la parte que tú no sabes. Ajá, de acuerdo, sí, claro. Porque fíjense que hay otra cuestión. Los de la UCA aún hicieron un video de lo que pasó acá. Y yo no sé cómo, pero reunieron la gente que sobrevivió. Porque prácticamente de los que fallecieron acá, solo fueron 19 de ellos. Y nosotros que perdimos las 2 personas, Osmín y a Roberto, que era el bodeguero. Y de ellos murieron 19, incluyendo a las 2 muchachas que fallecieron, entre ellos. Entonces, y los que se llevaron vivos en ese camión, nosotros no sabíamos nada, hasta que aparecen los de la UCA y dicen, vamos a traer gente que se fue de acá, porque la mayoría de la gente se tiró los tapiales y se fue. Entonces, y mire, y los reúne Oscar, uno de la UCA, y dice, estas dos señoras son las mamás o las abuelas de las 2 muchachas que fallecieron. Y vino la mamá de otro muchacho que dicen que se llamaba Osmín, y ella confundió, porque el administrador se llamaba Osmín, con el niño, porque, bueno, no sé si era niño, pero... sí. Tenemos la foto, es niño. Eso es lo que 12 años. Eso es lo que les quiero contar. Fíjense que... Es San Rafael la Bermuda. Ah, pues. Pero lo que les quiero decir es esto, que cuando los reúne los de la UCA, aún personas que aún uno de ellos de un cuarto ahí disparó para el lado de la carretera, vino y como prácticamente en ese tiempo yo tenía 22 años, ellos estaban bien cipotes también. Y yo ya o sea que yo lo vi ahí pero no lo conocía. Y me dice, yo fui el que estaba ahí en ese cuarto y disparé para afuera. Ese polvo me ha llegado a mí porque en ese momento iba yo para abajo, cuando pegó entre una varilla de hierro y la pared y voló el polvo de la pared y me llegó. Entonces me dice, yo fui uno de los que disparé de allí. Bueno, y aparecen las 2 señoras y aparece la mamá de ese niño Osmín. Y la pregunta es que al reunirlos a esa gente y a mí, les digo yo, a ellos, porque en ese momento nosotros no sabíamos cuál era el objetivo de esa gente de venir aquí. Entonces, ya reunidos con ellos, dicen,
No, es que nosotros, el objetivo de nosotros era de que en Colima estaban repartiendo tierra y veníamos a ver si había. Pero como en ese momento se les dijo de que ya formábamos parte dentro de una cooperativa, o sea, ya estábamos organizados como una cooperativa de campesinos. Entonces, no sé cómo explicarte, pero les digo yo, ¿por qué el error de traer niños? Porque mira, en aquellas cosas que están atravesadas allá, de madera, allí, eso daba compasión ver los niños con cebaderas. Ya conocen las cebaderas, ¿verdad? O las chulas que les decimos. Dentro de esas cebaderas andaban sus comideras, sus tortillitas con frijolitos, y ellos comiéndoselas allí sin saber lo que iba a pasar más tarde acá. Y dicen ellos, no, aquí no venían niños, porque nunca se les permitió a los niños. Llegaban algunos a reuniones, pero esos niños no eran niños, ya tenían sus 18 años. No, yo vi niños que aproximadamente tenían de 10, 11, 13 años. Y esos niños, yo no sé qué se hicieron, si se fueron o se fueron allí cuando se los llevaron en el camión de la Fuerza Armada. Mira, de los que lograron huir, muchos se incorporaron después en la guerrilla. Y mira, el operativo no era para inscribirse o conquistar tierra, era un objetivo ya revolucionario. Eran jóvenes que ya estaban soñando de una sociedad justa, aquí en El Salvador, que estaban luchando de masas organizadas y de milicianos. Al mismo tiempo era un operativo que hicieron con... Ya sin el... Tú no te vas a acordar de él. Él era cooperativista y quedó aquí. Acaba de contarnos lo que vio. Como andaban 4 con él, entonces se lo llevaron allí. Entonces allí falleció junto con Roberto. Y yo, cuando me he levantado de esta pila, me iba para abajo. No se iba porque las 2 muchachas que estaban con ustedes se quedaron con ellos. Pero no sé cómo hizo para dejarlas ahí y se fue. Entonces cuando nosotros estamos ya allá en ese gallinero, empezó el movimiento como ustedes prácticamente. ¡Despertate, hijo de puta, vos! ¡Levantate, comunista, hijo de puta! ¡Despertate, verdiero culero! Levantémoslo, pongámoslo ahí. ¡Levantate, pues, hijo de puta! ¡Levantate, pues, culero! Después de 4 horas de tortura, el Apache y otro Cuilio me llevaron a la celda y me dijeron que mandaba a decir el coronel que me dará un chance de salvar la vida. Se adivinaba quién de esos verdugos tiene un ojo de vidrio. Me dejarían de torturar
Después de pasear la mirada sobre el rostro de aquellos verdugos, señalé a uno de ellos y le dije, el suyo, su ojo derecho es de vidrio. ¿Y cómo supiste, hijo de puta? Ay, hijo de puta. Si todos tus cheros fallaron, hijo de puta. Además, el ojo es americano, es decir, perfecto. Muy sencillo. Fue el único ojo que no me miró con odio. Llevémonos a este comunista de mierda, vos. Solo mierda, Javi. Hijo de puta. ¡Revolución o muerte! Será un teatrillo, una pieza de Roque Dalton. También queremos, como jóvenes estudiantes universitarios. De los más jóvenes, era casi un niño. Yo nos conocimos en el 84 en Chalatenango. Era mi jefe de pelotón, jefe de escuadra de la escuadra guerrillera de la Serie 9, era una escuadra de artillería. Y yo sabía, platicando, como en la guerra uno mucho tiempo para platicar, me contó que era de Suchitoto, pero yo no sabía de dónde exactamente y no sabía todavía la historia de la toma de Colima y la masacre. Alex, ¿dónde exactamente sos originario? Cantón Tablón, Suchitoto. Que el 17 de marzo 80, o van a preparar un poco antes, ¿qué edad tenías tú en ese tiempo, en el 80? Tenía 22 años. Todavía no fuiste guerrillero. ¿Qué hiciste? Bueno, mi historia es bastante larga, por lo menos con el trato que daban los ricos. Allí en mi lugar, por lo menos había un señor que se llamaba Chilo Romero, que era familia lejos nuestro, y como nosotros éramos Romero también, él trataba muy mal a mi papá cuando era colono de él, iba. O sea, a partir de eso, el trato que él le daba, a mí me hizo empezar a crear espíritu de lucha, espíritu de clase, como decimos, pues. Entonces, en ese sentido, yo no necesité quizás que me hicieran labor de convencimiento para que me metiera a una lucha armada. Estuve en la, ¿cómo se llama?, dando cursillos bíblicos en los años del 77, 78, 79, que estábamos con el padre Jorge Benavides en Suchitoto. En esa acción que mantuvimos, los guardias de la zona esa siempre, y los de orden, pues, en los retenes siempre me mandaban a decirle que me acercara yo a Suchitoto porque tenían cuentas pendientes con mí. A partir de eso no me quedaba más alternativa que incorporarme a un tipo de lucha más avanzada, que ya no fuera la Biblia, pues, ni que fuera las organizaciones de masas. Por lo tanto, en octubre del 79 me estructuré ya en la primera organización armada. Claro, sin agarrar fusiles, porque no teníamos fusiles en ese tiempo, ni pistolas, mucho menos, pues. Entonces, pero... ¿Con cuál de las 5 organizaciones estabas? Yo inicié siempre en la lucha política de FECAS, cuando en el año 69 mi papá me llevó a la primera reunión. Pero así duré hasta el año 79, siempre con la línea siempre de las organizaciones de masas de la CDPL.
Pero a partir de que en ese tiempo todos los jóvenes se incorporaron con la Resistencia Nacional allí en mi lugar, y solo quedaban unos dos ancianos, ancianos digamos, porque yo era joven, era cipote en ese tiempo, pues, no porque eran jóvenes también igual como estoy yo en este momento, me considero medio joven todavía. Entonces, a partir de eso fue que yo me incorporé con la RN, me estructuré con la RN, la Resistencia Nacional, y así es como participé. El 16 de marzo, que nos avisaron de que iba a hacer la toma de Colima, me incorporé también a la lucha de las tomas de las haciendas por la reforma agraria que se estaba incrementando en ese momento. Entonces, así fue como participé. Participamos alrededor de unos 5 compañeros de ahí del caserío de donde yo era, que era el Cerecal. No éramos más los de ahí del caserío. Pero al final nos vinimos en 2 camioncitos de 6 toneladas, 5 o 6 toneladas, alrededor de 81 jóvenes en esos camiones. Al mismo tiempo, se sabe, estaba coordinado la toma, o por lo menos un retén en el desvío de San Rafael de Bermuda, la comunidad Manelungo. Estabas en esa coordinación también. En la misma noche, unos jóvenes de San Rafael de Bermuda se tomaron ese desvío. Sí, la verdad es que nosotros solo teníamos la meta de tomar la hacienda de Colima, no sabíamos de las demás operaciones. Hasta hoy que trabajo en el lugar de trabajo donde estoy con el compañero que me afilió a la RN en el año 79, octubre del 79, me doy cuenta de que esta operación no estaba ya, estaba planificada, pero se había abolido, pues. Esta operación no iba a ser elaborada ya, porque ya estaba desclasificada. No había que hacerla, pues, pero por coordinación, falta de comunicación, se realizó. El error que se tuvo aquí, en la toma de esta hacienda, fue por eso mismo, por la falta de coordinación. ¿Tenía un límite de tiempo previsto o era para una toma indefinida? Eso lo desconozco, no sé si tenía por la zona, por falta de garantías aquí en esta zona, porque tomemos en cuenta que esta hacienda prácticamente está rodeada, y en aquel tiempo estaba rodeada estaba casi aislada con el lago del Cerrón Grande, ¿verdad? Porque hoy por lo menos veo que el lago está bien atrás. Antes no, si el lago llegaba ahí cerquita, ¿verdad? Entonces, yo no creo que haya estado planificada para un montón de tiempo, si no garantizaba la toma para tenerla un montón de tiempo. Ahorita podrías hacernos un poco de recuento de cuándo llegaron aquí y cómo empezó la cosa, si se asentaron y qué hicieron y todo. Sí, nosotros cuando llegamos aquí aproximadamente como a las 2:30 de la madrugada del día 17, nos ubicamos a los alrededores porque nadie estaba en el centro de la hacienda, allí en el patio adentro nadie estaba, todos estábamos a los alrededores, siempre bajo los corredores, pendientes de cualquier cosa. Entonces, y así nos mantuvimos. Bueno, claro, no habíamos dormido toda la noche y hubieron compañeros que durmieron, por ejemplo, el compañero Filadelfo Artiaga, uno de los compañeros que murió, ese estaba dormido. Y desgraciadamente cuando sonó el minazo, ahí en el puente Mocho, él a la bulla despertó y me preguntó, ¿qué pasa? Ya viene el ejército, le dije. Y cuando le dije, ya viene el ejército, él partió carrera y salió por los cuartos estos de aquí y salió ya buscando salida. Pero prácticamente ya era muy tarde. Entonces, los que se corrieron en ese momento, ellos fueron masacrados allá afuera, en los potreros, allá afuera, pues, porque los alcanzó, como la guardia venía en los camiones. Ellos entraron en los camiones y lograron cortarles la salida.
¿Y ustedes tenían algunos fusilitos, alguna pistolita? Prácticamente yo lo que pude observar nada más el compañero que estaba, que no sé si es en esta salida, pero yo creo que aquí fue porque yo lo estaba viendo desde allá del cuarto donde yo me fui a meter después de que sonó la emboscada. Yo lo estaba viendo desde allí del cuarto por la ventana y él estaba en esa salida. Entonces, porque ya fijándose de allá no alcanzo a ver hasta allá, a la otra salida. Entonces, él estaba aquí. Y yo solo tengo en cuenta que había un fusil FAL. Eso fue todo lo que yo pude ver. Después los demás no teníamos, si acaso alguno que tuviera arma propia, alguna pistolita 22. Después no teníamos más armas. Lo que nos contó hoy más temprano Chepe Anaya, un cooperativista que estaba aquí, que un compa que estaba repartiendo munición. ¿Crees que así era? Tomemos en cuenta que en aquellos tiempos la lucha era así, las masas, los que no teníamos armas, o sea, la autodefensa estaba organizada aparte. Igual que aquí, por ejemplo, el grupo teatro se organiza aparte, el grupo de espectadores que estamos solo viendo lo que están haciendo el grupo de teatro. En ese momento eso sucedía. Si habían autodefensas, había algún otro compañero de autodefensa, se organizaban entre ellos mismos nada más. Uno no tenía mucho acceso a poderlos ver. ¿Tú conociste las dos muchachas que participaban? Personalmente las pude conocer. Nombres no, era muy difícil si en la noche nos habíamos empezado a ver y en la mañana apenas amanecía y ya no había espacio para poder dialogar, poder saber cuál era el nombre de cada una, ¿verdad? Solo que de las dos muchachas lo único que pude ver de que después de que nos capturaron y nos tendieron boca abajo ahí. ¿A ti te capturaron? Fui capturado después de que tomaron que por lo menos no pude ver si el compañero Nicolás estaba muerto, pero sí, ya había entrado la guardia y el capitán, supuestamente capitán, porque le decían mi Charlie, dio la orden de que estaban dos muchachas capturadas y que podían favorecerse de ellas, me imagino sexualmente les estaba diciendo, pues, porque posteriormente, después de que estábamos ya boca abajo, que ya ella la sacaron al sector oriente de la hacienda, y que él les dijo de que podían favorecerse de ellas, empezaron supuestamente a violarlas porque las dos muchachas gritaban. Y cada vez que pasaba uno, supuestamente era así, pues porque venían a traer una baldada de agua a la pila, que supuestamente la pila era una que estaba por ahí, según lo que me dice el compañero que da el testimonio también, venía a traer la pila, el balde de agua, y se oía cuando la bañaban, para después, posteriormente, seguir otro guardia violándolas. Y pude constatar, según lo que llevaba de oído, pues, de que la primera muchacha, la de 15 años, solo aguantó como con 4 o 5 guardias y cayó desmayada. La otra siguieron echándole agua, supuestamente cada baldada de agua que era un guardia que le estaba pasando. Entonces, ella, según el conteo que yo hice de la baldada de agua, le pasaron alrededor de 10, 11 guardias. ¿Qué pasó después con las muchachas? ¿Te diste cuenta de algo? Bueno, a partir de que ya ellas dejaron de gritar, fue cuando ya nos habían pasado para este extremo y cuando le dijo el que supuestamente, yo digo, era capitán porque le decía a mi Charlie, el sargento, y le dijo que no fuera a dejar entrar ni un hijo de la gran P de periodistas. Entonces, le hizo la venia al sargento y salió corriendo, pero cuando solo había salido ahí al portón ese, cuando le dijo,
venía corriendo de vuelta y le dijo, mi Charlie, le dijo, se metieron los periodistas. Te dije, hijo adelante, que no los dejaran entrar. Entonces, para gracias nuestra, bueno, yo ahí pienso que Diosito es el que mandó a René Hurtado con un periodista que estaba en la emisora, en la Sonora, de apellido parece que Beltrán, un sequito alto que ya estaba macizo. Raúl Beltrán. Eran los dos periodistas que entraron. Entonces, fue entrando y ellos, se notaba que René Hurtado venía nervioso, ¿verdad? Pero así como venía nervioso, nos empezó a platicar y nos preguntó si nos habían tratado mal, si queríamos agua, y él recogió unas botellas que habían llenas de lana por ahí y en la pila las llenaba y nos dio agua a cada una en la boca. O sea, él lo que necesitaba era tomar iniciativa para no perder la confianza de su nerviosismo, pues porque se sentía que tenía nerviosismo él también. No era tan fácil la situación que estábamos pasando. Entonces, ¿Y logró tomar fotos? Sí. Se tomaron, por lo menos en el diario de hoy, salimos en una fotografía donde yo salía ahí, y uno que sale con camisa cuadriculada, que se llama también Oscar Franco, que se está en Estados Unidos ahorita. ¿Verdad? Bueno, y los demás que no me puedo los nombres, pues, pero habíamos, en esa fotografía aparecemos alrededor de unos 12, porque la cámara eso es lo que abarcaba más o menos. ¿Qué les pasó después? Después de eso, ya supuestamente como a las 11:30 de la mañana, porque a veces hasta la noción del tiempo se pierde cuando uno está amarrado, está vendado, está jodido, pues, pero ya el sol estaba caliente. Yo me acuerdo que ya como a las 11 de la mañana, 11:30, nos echaron a los camiones y nos llevaron al cuartel central de la Guardia. ¿De San Salvador? De San Salvador, sí. ¿Qué pasó allá? Bueno, lo que comúnmente le sucede a cualquier individuo que es capturado y cae en manos de ese tipo de tropa, de cuerpos. Fuimos torturados, bueno, psicológicamente, físicamente, y así nos mantuvieron amarrados toda la noche, incluso para no dejarnos dormir, pues, porque era difícil dormir, pues, pero así como estábamos maneados, el oficio de los guardias era pasar corriendo sobre nosotros, ¿verdad? Y bueno, después de que nos pasaban individualmente a la investigación, pues, que dentro de eso, la entrada que le hacían esos cuerpos a uno allí, era de que así como estamos aquí, solo se ponía uno de torito detrás de uno y el otro le pegaba la pechada. De seguro iba a pegar con la cabeza al pavimento, al ladrillo abajo, pues. Ese es el recibimiento que le daban a uno, porque todos los compañeros que entramos, ese fue el recibimiento que nos dieron, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Bueno, ya estando allí en la Guardia, amaneció el siguiente día, todos estábamos considerando que de allí no íbamos a salir, pues, pero al final, como digo, René Hurtado y Raúl, ¿va? Y Raúl, para mí, fueron como el arcángel Miguel que Dios manda a salvar a su pueblo, pues. Entonces, porque prácticamente si no hubiera sido la información la entrada de ellos y la información que ellos expanden al mundo, bueno, Nicolás o Alex, como usted me dice, estuviera muerto, ¿verdad? Entonces, con esa información nos tienen en la Guardia, pero por lo menos los 24 que salimos de la cárcel, yo siento que ninguno nos hicimos responsables de lo que ellos nos acusaban, ¿verdad? Porque lo que nos hacían, lo que nos pedían era que diéramos la información, quiénes tenían armas de nuestro lugar, quién era el jefe de organización, quién era el que andaba en la organización del pueblo, pues.
Entonces, a la guardia solo salimos 24. Después tú regresaste a tu cantón. Sí, estuvimos 3 días en la penitenciaría de Suchitoto. Yo me acuerdo que el día que salí, a los 3 días, no sé si eran suizos, no sé, pero eran estábamos actuando como sacerdotes y entonces hoy estuve en la mañana en Cabañas. Hemos estado allá por Cacaopera, en todas partes pues. Y como ustedes saben, muchos hermanos sacerdotes o no les interesa o no saben o les prohíbe el obispo ir a esos lugares. Y en algunas parroquias a mí me prohíben llegar. Y saben que lo fantástico es que los cristianos que estuvieron conmigo en la guerra ahora prefieren obedecer al obispo en ese punto. Y hasta me dicen, mira Tilo, no vengas. Pero como yo tengo el derecho de los muertos, yo quisiera tener permiso, pero si no me lo dan, pues quise la guerra sin permiso. Me voy a pedir permiso ahora para celebrar a los muertos. Por eso, pues andaba yo con alguna mimojosa por ahí larga. Y después me vestía como sacerdote porque para mí vestirme como sacerdote tiene un gran significado. Y es verdad. Pero todas estas cosas son un símbolo. El vestirse de y a los locos. Bueno, vamos a celebrar. Igual que en aquel tiempo en una misa, a veces en la guerra, celebrábamos sobre las piedras. A veces poníamos la mochila y sobre la mochila se celebraba. Porque Cristo, igual que cuando celebró la última cena, lo hizo sobre una mesa de comida normal. Yo celebro misa para todos. No sé si hay algún hermano de alguna otra iglesia presente, que le invito también a que nos acompañe. ¿Hay alguna iglesia hermana aquí? ¿O todos son católicos? ¿Ustedes son católicos? Levanten la mano. Bueno, y si hay algún hermano de alguna otra iglesia, pues aquí estamos. La misa es el recuerdo de la última cena de Jesús. Cuando lo iban a matar, que él ya estaba claritito, que esa noche lo iban a aprisionar, primero cenó con sus compañeros y les dijo que era la última vez que iban a cenar. Pero como mírenme la seña, igual que en la revolución, igual que en los campamentos como aquí, igual que en todas partes, uno cree que las cosas son fáciles, ¿verdad? Y entonces uno se deja ir de bruto. Los mismos apóstoles, miren la seña, creían que Cristo cuando hablaba de que era la hora del reino, dijeron, ahora sí nos vamos a ir a tomar el poder y como este tiene fuerza y tiene milagros, ya vamos a ser primeros ministros y demás. Cuando comenzamos la guerra, algunos decíamos que iba a ser larga y nos decían, no seas tonto, si esta carambada se acaba en un par de ratos. Algunos creían que en un par de meses, con todo lo que teníamos, ya íbamos a estar en San Salvador. Otros decían, no hombre, tal vez allá para Navidad. Algunos, por haber estudiado, por haber tenido experiencias, el camisa, yo estoy hablando de esas experiencias. Primero porque murió un montón de gente, hermanos, compañeros, hijos de mi parroquia. Éramos de FECAS UTC, Bloque Popular Revolucionario, FPL, donde yo estaba. Pero había Resistencia Nacional, había PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores, había ERP, había Partido Comunista y las FPL. Pues. Éramos 5 organizaciones de diferente forma. Eso es muy importante. Esa historia no se conocen mucho, por eso se confunden. Y entonces, como dijo el compañero Alex, se empezó por tomas de tierra, pero no todos iban preparados de la misma manera. Y claro, al calor de las cosas se llevan adelante.
Por eso yo quiero celebrar esta misa como sacerdote, como compañero, que Dios me protegió. Yo estuve con muchos compañeros que ya no existen y otros como que están en buen potrero y se les olvida que hay terrenos donde se acaba el zacate y no hay. Así, Dios nos ha colocado en el último lugar como condenados a muerte y hemos llegado a hacer espectáculos para el mundo entero, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros, los cristianos, somos locos de Cristo, mientras ustedes, los ricos, irradian sabiduría del mundo. El mundo se sienten fuertes. Señora Milagro. Te pedimos, Señor. Por mi hijo Ismael Adiel. Te pedimos, Señor. Por el compañero que Los más grandes, vayan saliendo pues. Aquí le pongo. Sí. Aquí hay fuego. Aquí hay fuego. Bueno, pasemos ordenadamente a recibir los farolitos para posteriormente pasar a la procesión. Ya tenemos que llevar fuego. Ya, creo que pero lento, según el último para ir en grupo. ¿Cuándo? No. Todavía falta mucha gente detrás. Esperemos un poco. Esperemos. Tenemos que pagar aquel vehículo que viene ya. Ahora podemos, después de esto. Vámonos. Vámonos. Pero rápido. Compañeros caídos en la lucha. Compañeros caídos en la lucha. Compañeros desaparecidos.
memoria de los caídos y para que lejos ven que aquí comemos. ¡Viva los mártires del calabozo! ¡Viva los mártires de la tierra! ¡Viva los mártires de Itamora! La Hacienda Colima. Otros. Así que los dejo con ellos. Buenas noches, compañeros, compañeras. Creo que ese 17 de marzo debemos de recordar a nuestras hijas lo que sucedió para no olvidar, porque como decimos, lo más triste es, y no los jóvenes, los niños de hoy, de este momento, son el presente. Las dos mujeres, las dos jóvenes que murieron,